Vamos a materia internacional. Pedro Castillo va a asumir como nuevo presidente de Perú. El candidato de la izquierda llega al poder el mismo día en que lo veíamos. Se celebra el bicentenario de la Declaración de Independencia. Analizamos el escenario político y la realidad que vive Perú junto a Carlos Meléndez, académico de la Universidad Diego Portales, investigador de COES. Carlos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto, Nicolás, como siempre. A ver, y en un día especial para el Perú, bicentenario, podríamos decir en términos de ceremonia o actividades durante la mañana, bicentenario, los 200 años de la Declaración de Independencia, y luego ya durante la tarde lo que va a ser el nuevo mandato en ese país. ¿Cómo lo ves tú, estas coincidencias que de alguna manera para algunos también pueden traer escenarios bien de análisis más profundo, digamos? Sí, es una imagen con un alto componente simbólico muy poderoso, el hecho que 200 años después de la independencia, un campesino entre a la casa de Pizarro como presidente de la República. O sea, sin dudas, pocas sociedades latinoamericanas pueden decir que cualquier ciudadano puede ser elegido presidente, y sin importar sus niveles de ingresos, su nivel de estatus, su ubicación en la jerarquía social. En ese sentido es muy poderoso, es muy fuerte, muy importante y muy democrático. Pero lamentablemente esta historia, que es como un cuento de hadas, un cuento de hadas político finalmente, se puede convertir también en una película de espanto, porque el Perú no ha resuelto obviamente sus problemas de debilidad institucional, no ha resuelto el nivel de polarización en la sociedad que ha ido creciendo, la debilidad que tienen muchas organizaciones políticas y en la sociedad su alto nivel de informalidad, ¿no? Quiero ir a un punto que va a ser bien relevante tras la asunción, digamos, de Pedro Castillo como nuevo presidente de Perú, y podemos entrar también al contexto. Pero ya estaba leyendo yo que va a ser bien difícil el tema de la nominación de su gabinete, no tanto por la nominación per se, sino por la relación que tiene que tener con los partidos políticos que lo llevan finalmente a la presidencia. Cuéntanos un poquito cómo se da ese contexto. Para todos los presidentes siempre es difícil el primer gabinete, porque ya los partidos que te levantaron te dicen, bueno, vamos conversando. Y aquí en Perú se da una situación de un descrédito a nivel regional, también hay que decirlo, de los partidos políticos, de la institucionalidad política. Y además que Castillo es un outsider finalmente, es alguien que no ha militado en un partido político con mucha antelación, es decir, él se registra en el partido Perú Libre meses antes de la campaña electoral. Perú Libre es el partido oficialista, pero que es un partido que en realidad está dirigido por Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un exgobernador de la región central de Junín, socializado políticamente en la Cuba castrista y que articuló en los últimos años un partido marxista-leninista. Este partido marxista-leninista, que se llama Perú Libre, invitó y enroló a última hora a sus filas a Pedro Castillo, y es esta combinación de un líder populista como Castillo y de un jefe de partido marxista-leninista que terminan siendo la combinación que logra llegar a la presidencia. Pero para la segunda vuelta electoral, otras agrupaciones políticas de izquierda, algunas importantes como Nuevo Perú, que la dirige Verónica Mendoza, y otros partidos políticos menores, radicales de izquierda, se unieron en una gran, y voluntades, personalidades, se unieron en una gran coalición que permitió que Pedro Castillo ganara la elección por 44.000 votos. Ahora llega el momento de armar gobierno, y en el momento de armar gobierno va a tener que haber una suerte de cuoteo, algo que suena raro. En el Perú no estamos acostumbrados porque suelen ser ex tecnócratas o tecnócratas de diferentes ministerios los que terminan ascendiendo y asumiendo los cargos de máxima responsabilidad en los ministerios. En este caso no. En este caso vamos a tener un gabinete mucho más político, con una repartición de cargos políticos en las direcciones de los ministerios. Claro, todo esto para quienes nos ven a esta hora, Carlos, perdonen que te interrumpa, muy al estilo de lo que se aplica aquí en el país, cuando llega uno o una presidenta y luego tiene que el primer gabinete ver la conversación con los partidos políticos de la colectividad que finalmente levantaron esa candidatura y esa presidencia. O sea, para ponerlo también a quienes nos ven hasta ahora. Exactamente. Algo que en el Perú no ha sido lo usual en los últimos años, porque en los últimos años más bien son personalidades independientes que llegan sin partido político
a la presidencia y por lo tanto designan a tecnócratas de los ministerios como los principales dirigentes de esas carteras, ¿no? En este caso no, en este caso es más efectivamente una política al estilo partidista, donde hay que repartir las carteras a diferentes grupos políticos, como efectivamente sucede aquí en Chile, ¿no? Ahora, ¿cuál es el margen que tiene Pedro Castillo? Y ahí te hago la pregunta, porque tú comenzabas con un tema que habíamos comentado también en otras entrevistas. Eres un outsider de los partidos políticos. Finalmente hay agrupaciones que levantan su candidatura y finalmente llega a la presidencia, pero él, digamos, per se no es del origen de los partidos. No le rinde pleitesía a los partidos porque no es de esos partidos. Así es. El problema en el caso de Castillo, el problema para él, es que su círculo de confianza es un círculo muy informal. Ya. Es un círculo de familiares, un círculo de abogados de rondas campesinas. Él pertenecía a una ronda campesina en la región de Cajamarca. Entonces es un círculo muy novato en términos políticos, muy inexperto, que no tiene un pasado o experiencia en la gestión pública, que también es una diferencia, porque, por ejemplo, el otro outsider en la historia política peruana, como Fujimori, finalmente había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Martín Vizcarra, otro novato en la política nacional, venía de una gestión regional en su región de origen, que era Moquegua. En el caso de Pedro Castillo, no tiene antecedentes más allá de una corta carrera sindical, liderando una huelga magisterial, una huelga de los profesores de educación pública. Entonces, evidentemente, esta poca experiencia política, la debilidad de su círculo interno, va a ser muy difícil, precisamente, poder articular y poder tener un peso político propio dentro de estas coaliciones de izquierda que se han articulado. Eso por el lado del gabinete, y también son importantes, Carlos, me imagino, las señales, y algunos hablan de los gestos. Ayer se supo de esta señal por parte de quien será el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, hoy presidente electo, hasta ahora, falta un par de horas solamente, de que va a renunciar a su sueldo como mandatario. ¿Cómo ves tú esto? ¿Hay un tema más bien político? ¿Representa lo que es Pedro Castillo? ¿Esto también se enmarca en la crisis institucional que vive el Perú, especialmente en la figura presidencial? Pedro Castillo es ante todo populista, en el sentido de que tiene esta visión maniquea del mundo, en que la élite es corrupta y el pueblo es honesto y hay que llevar adelante la máxima soberanía popular. Y los gestos populistas van a ser los gestos políticos a los cuales tenemos que acostumbrarnos más al momento del gobierno de Castillo. Y la reducción de sueldos, no solamente del presidente, sino de los ministros e incluso de los parlamentarios, es algo con el cual comenzaron otros gobernantes populistas en la región. Sucedió lo mismo con Evo Morales, sucedió lo mismo con Rafael Correa en el vecindario, ¿no? Entonces, vamos a tener este estilo, donde, como tú bien señalas, los símbolos y los gestos son muy importantes. Y entonces, algunos cargos ministeriales van a terminar también teniendo un fuerte componente simbólico. Por ejemplo, hoy aún no está confirmado, pero se especula que el posible ministro de Relaciones Exteriores sería Héctor Béjar. Héctor Béjar fue un guerrillero peruano en la década del 60. Poner a un exguerrillero como encargado de la política exterior de un país también tiene un fuerte componente simbólico y de realineamiento y de un gesto también hacia las redes latinoamericanas de la izquierda, ¿no? Entonces hay que estar efectivamente preparados para un tipo de gestión donde los símbolos van a ser más importantes que antes. Claro, un símbolo es el tema del sueldo, pero por sobre todo quiénes, y volviendo al tema del gabinete, quiénes van a conformar el gabinete. Tú nos das este nombre con respecto a la Cancillería, bien relevante. Y también lo que sucede en el ámbito regional, y te quiero llevar a ese punto, Carlos. ¿Cómo crees tú, esto ya es adelantándonos por supuesto, pero va a ser la relación con los distintos países de la región? Eso es bien importante, pensando, por ejemplo, con nuestro país y lo que se está dando en el concierto de los liderazgos regionales.
La red latinoamericana de la izquierda se ve fortalecida con esta victoria de Pedro Castillo. Él ya se ha reunido a nivel virtual con expresidentes de izquierda. Hay que recordar que en la campaña electoral de la segunda vuelta y posterior a la segunda vuelta, Perú fue el campo de batalla de dos ramas ideológicas, tanto de la centroderecha latinoamericana tratando de reclamar fraude, mientras que la latinoamericana de izquierda tratando de más bien defender la elección de Pedro Castillo. En este caso, la presencia y la ascendencia que puede tener Evo Morales es muy, muy importante. Pedro Castillo solo ha salido del Perú, de acuerdo con su registro migratorio, las dos veces a Bolivia y las dos veces para reuniones precisamente con los dirigentes políticos de el MAS. Entonces yo creo que en el tema de realineamientos políticos la izquierda se ve fortalecida. No es menor el dato, por ejemplo, Carlos, de que Evo Morales va a estar, entiendo, no sé si se confirmó finalmente, presente en la ceremonia de toma de mando de Pedro Castillo. Ya está en Lima y ha tenido reuniones con dirigentes del partido político Perú Libre, ha tenido ya una cena diplomática con el dirigente del partido, con Cerrón, que es el dueño del partido marxista-leninista que mencionaba. Y es más, se especula que incluso Nicolás Maduro podría llegar hoy día a Lima. Eso todavía está por confirmar. Pero mira cómo está cambiando el panorama latinoamericano, porque la Alianza del Pacífico era precisamente el eje de la centroderecha latinoamericana, y desde la elección de López Obrador primero en México, luego con la elección de Pedro Castillo y con el nuevo escenario electoral que se viene en Chile y en Colombia, podría inclinarse más la balanza hacia la izquierda. En Colombia, Gustavo Petro es el favorito de las elecciones en ese país, que son el próximo año también, y tiene un 30% de favorabilidad en las encuestas. Entonces yo creo que vamos a un cambio geopolítico en el vecindario, ¿no? Bien, Carlos Meléndez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por analizar, y seguimos muy atentos a lo que sucede ahí en Perú con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia. Un abrazo, que te vaya bien. Con mucho gusto. Nos vemos, chao. Hasta luego.